Si en tu parroquia hay ministerio de lectorios de formación, sigue sus indicaciones, pero si no la hay y alguna vez te piden que lees, este vídeo te puede ayudar a evitar estos 10 errores comunes. El primero es leer sin la suficiente preparación técnica. ¿Qué es la preparación técnica? Es la preparación para saber cómo físicamente hay que leer, saber cómo pronunciar, cómo leer al ritmo adecuado, hacer las pausas en su sitio, saber cómo respirar cuando hay frases largas, cómo pronunciar palabras difíciles. Todo esto es algo que se puede practicar y se puede aprender, y también es importante estar familiarizado con el leccionario, con el libro donde están las lecturas, para saber dónde está la lectura que nos corresponde, dónde empieza y también dónde acaba. Si por ejemplo continúa en la página siguiente y vamos a tener que pasar página, hay que preparar ese movimiento para poderlo hacer de manera natural sin interrumpir la lectura que estamos haciendo. Además de la preparación técnica, necesitamos también preparación bíblica, y muchas veces nos falla, sobre todo si no pertenecemos al ministerio lector y simplemente entramos en la iglesia y nos piden que leamos y decimos que sí, que está muy bien decir que sí, pero puede que nos falte esa preparación bíblica. ¿En qué consiste la preparación bíblica? Consiste en saber qué es lo que estamos leyendo, a qué libro pertenece, a qué género literario pertenece ese libro, porque no se lee igual. Si estamos leyendo un salmo, no se lee igual que si es un texto histórico, si es una enseñanza moral o doctrinal, por ejemplo, o si es un texto profético, se leen de diferente manera, y es importante también haber leído, a ser posible, el capítulo entero y no solo el fragmento que vamos a leer ese día, para entender bien cuál es el contexto, cuál es la historia que nos están contando, quiénes son los personajes, qué es lo que va a pasar, cuál es la situación, cómo se va a resolver y cuál es el mensaje. El tercer tipo de preparación que necesitamos y que muchas veces no tenemos, además de la técnica y la bíblica, es la preparación litúrgica, que simplemente significa, como lector debemos entender cuál es el significado y cuál es la importancia de las lecturas dentro de lo que es la misa, y cuál es la relación concreta entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que es muy sencillo y muy difícil a la vez. El otro día una persona me preguntó: ¿por qué un católico querría ir a misa todos los días? Yo nunca me lo había preguntado, esa es la verdad, pero entonces empecé a hablarle de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y aquí lo que tenemos es la presencia real primero en la palabra y después en la Eucaristía. Primero lo recibimos como palabra y después lo recibimos en la forma del pan y el vino, pero es lo mismo, es su presencia real. Esa es la relación, y por eso están todas las partes de la misa interconectadas, y hay que conocer cuál es esta relación. Un cuarto error que debemos evitar es no vestir adecuadamente, y eso vale tanto para lectores como para no lectores, sobre todo si en tu parroquia no hay un ministerio de lector, es decir, no hay un grupo ya organizado donde de antemano saben quién va a leer qué y qué día le toca a cada uno y pueden ya ir bien preparados. Si no lo hay, a cualquier persona le pueden pedir que lea, por eso también es importante que todos vayamos vestidos adecuadamente. Y en caso de que suba un lector que no va vestido adecuadamente, realmente el error no es tanto del lector, sino de la persona que le ha invitado a participar. Pero en cualquier caso, ¿qué significa vestir adecuadamente? Ha habido muchísimos comentarios en el canal sobre este tema. Hice un vídeo dedicado sobre todo a las mujeres, de cómo vestir con modestia, decoro y respeto para ir a misa, pero que es algo que deberíamos aplicar tanto si leemos como si no leemos, tanto para ir a misa como para no ir a misa y hacer cualquier otra cosa. Debería ser todo el tiempo. Pero en el caso específico del lector es que además te va a ver todo el mundo que está allí asistiendo a la misa, entonces es fácil que se desconcentre la gente, y no solo por vestir a lo mejor de forma enseñando demasiado carne a lo mejor, sino también por llevar colores muy llamativos o llevar una camiseta que tenga un eslogan o alguna palabra que se lea muy claramente, que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo allí. Todo eso puede desconcentrar mucho a las otras personas y no queremos ser la causa de que otra persona no se pueda concentrar en lo que estamos haciendo. El quinto error en realidad forma parte del primero que hemos mencionado, que es la preparación técnica, que es no tener una postura adecuada, pero lo he separado porque no es solo preparación técnica, en cuanto a que la postura es importante para poder respirar bien, porque eso te va a permitir, de un lado, quitarte los nervios, que los vas a tener seguramente, y de otro lado,
sacar bien tu voz, poder modular bien la voz, poder proyectar la voz. Y además, aparte de esto, que sería parte de la preparación técnica, también relacionado con el punto anterior del vestido que decía, es también por respeto y por decoro. Uno no puede estar en una mala postura, tienes que estar erguido con un pie al lado del otro. El sexto error me lo dijisteis vosotros en los comentarios, porque hice otros vídeos sobre lectores y no lo había incluido porque nunca he visto a nadie que hiciera esto, entonces no se me había ocurrido que pudiera pasar, y es esto, es pedir perdón si te equivocas. Todos los que hemos leído, tanto si es en misa como si es en cualquier otro sitio donde tengas que leer o hablar en público, en algún momento te vas a equivocar. Te vas a trabar con una palabra difícil, o te vas a ahogar en medio de una frase larga, o por lo que sea, te vas a saltar una línea, puede pasar cualquier cosa, te equivocas. Y entonces es un error pedir perdón, parar y pedir perdón. Puedes parar obviamente si te das cuenta que te has equivocado y es algo que altera al significado de lo que estás leyendo, entonces paras, vuelves atrás y vuelves a empezar. No vuelves a empezar la lectura desde el principio, sino desde donde te habías equivocado. Pero si es un error, que muchas veces puede ser, por ejemplo, un error de pronunciación o algo así, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice cesárea en vez de decir cesarea o cosas así, o palabras a las que no estamos acostumbrados. Por lo que sea, te trabas un poco, pero no estás alterando el significado de lo que estás leyendo. Entonces simplemente continúa. La mayor parte de la gente no se va a dar cuenta de que te has equivocado. Y si se va a dar cuenta, probablemente ni se rían de ti ni te critiquen, y si lo hacen es su problema, no el tuyo. Pero es que la mayoría de la gente que te está escuchando, para empezar, seguramente ni se atrevería a salir a leer en público. Y si alguna vez se ha atrevido, pues ya sabe que estas cosas pasan y que uno se puede poner nervioso, o sin estar nervioso te puedes equivocar igualmente y no pasa nada. Así que no pidas perdón, simplemente continúa y no interrumpas la lectura. El séptimo error también me lo dijisteis vosotros y fue una cosa que me sorprendió muchísimo porque había muchos comentarios diciendo lo mismo, y también es algo que yo no había visto nunca hasta que una persona, y lamento no tener el comentario porque si no os lo pondría aquí sobreimpreso, es decir palabra de Dios en forma de interrogación, como si fuese una pregunta. Ya había tanta gente que comentaba esto y me quedé muy desconcertada porque pensé, ostras, nunca he oído a nadie hacer esto como si fuese una pregunta, como palabra de Dios, como estoy dudando o estoy preguntando, nunca. Pero una persona comentó, creo que no lo hacen como pregunta, sino que lo hacen terminando en alto para dar pie a la respuesta del pueblo. Entonces es como que yo empiezo y vosotros vais a terminar, y por eso lo dejo como en alto, pero no es interrogación. Esto ya es una cuestión de matiz, no lo sé. Esta segunda opción de dejarlo en alto como para dar pie a la respuesta, eso sí lo he oído muchas veces. Nunca lo he interpretado como que se estaba haciendo una pregunta, como que era una interrogación, pero al parecer mucha gente sí lo interpreta así que vamos a intentar decirlo simplemente como lo que es una afirmación y ya está. Y se dice palabra de Dios, no es palabra de Dios. El octavo error es irse antes de que la asamblea responda. Creo que a veces lo hacemos porque queremos dar paso al siguiente lector y que no se pierda tiempo, pero es que en misa nunca se pierde tiempo. No hay ninguna prisa. Cada momento es importante, cada pausa es importante, cada silencio es importante, y no deberíamos tener ninguna prisa ninguno de nosotros. Así que cuando dices palabra de Dios, esperas a que te respondan y después te vas. Lo que todos deberíamos hacer, sobre todo si son las primeras veces que vamos a leer o si vamos a leer en una parroquia que no es la nuestra habitual, es preguntar cuáles son las costumbres del lugar y que nos expliquen. Por ejemplo, en qué orden suben los lectores, si suben juntos o no suben juntos. En caso de que suban juntos, dónde hay que colocarse, dónde hay que sentarse. Que nos expliquen bien también si hay un lector para el salmo o el que hace la primera lectura también hace el salmo, si el aleluya se canta o se lee, si hay que leer el versículo antes del evangelio o lo hace el sacerdote. Todas estas cosas que no hay como una norma específica sobre ello,
Y en cada parroquia se hace de una manera diferente y es importante que preguntemos y que nos lo expliquen. Y he dejado para el final el error más importante y el que yo creo que comete más gente, yo lo cometí al principio también, que es no encomendarse al Espíritu Santo. Al final, cuando estamos proclamando la palabra, somos solo un instrumento de Dios. Prácticamente es como si no lo estuviéramos haciendo nosotros. Entonces, tanto si estás nervioso como si no, porque hay gente que se pone a rezar antes de leer, y lo sé porque me lo habéis dicho en los comentarios, solo como para quitarse los nervios. Y está bien, hay que hacer lo que esté en nuestra mano para quitarnos los nervios, pero no solo eso, es tener esta conciencia de que somos un medio que Dios está usando para hablarle a su pueblo. Entonces, lo he contado en otros vídeos, a veces he tenido dolor de garganta o he tenido tos y he pensado, debería haber dicho que no, pero he dicho que sí y ahora tengo que subir y leer y me voy a ahogar, me voy a poner a toser y no, pido ayuda y yo, pon tú la voz porque yo no tengo ahora mismo y el Señor pone mi voz pero la pone Él. Entonces, también para que todos estos errores que hemos comentado antes, que a ver, que si se cometen tampoco es una falta gravísima, pero es importante tenerlos en cuenta para ir mejorando, porque no vas a leer solo una vez, si has leído una vez te lo van a volver a pedir seguramente, incluso a veces me ha pasado ir a alguna parroquia donde no había ido nunca y de pronto vienen y me lo piden, no sé si tengo cara de lectora o si es que realmente no hay gente, y creo que sí es importante que cuando te lo piden digas que sí, siempre con esta vocación de servicio y sabiendo que somos solo el instrumento. Por eso también ha habido un debate en los comentarios de otros vídeos sobre si cuando leemos hay que levantar la mirada y mirar al público o no. Yo soy partidaria de no hacerlo, porque en este caso el lector es lo de menos. Lo importante es la palabra, es ese mensaje. Y cuando tú haces contacto visual con las personas, ellas se están contactando contigo personalmente. No pienses nunca ni que eres más importante que otros por estar allí leyendo, ni que eres menos que otros o que no puedes leer porque lo vas a hacer mal. Si te piden que leas, a menos que tengas realmente un impedimento importante, acepta, prepárate y pídele al Espíritu Santo que lea contigo. Nunca falla.